Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes muy bienvenidos a este conversatorio en el que nos acompañan, por un lado, el doctor Rafael Velázquez, el doctor Jorge Esquiabón, el doctor Jorge Chabat, la maestra Raquel Moreno y la doctora Carla Padilla, en el que hablaremos sobre un libro recientemente publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, por el Centro de Investigación y Docencia Económica y por el Centro de Enseñanza y Análisis sobre la Política Exterior de México, titulado Introducción al Estudio de la Política Exterior de México de 1821 al 2021, donde el doctor Rafael Velázquez y el doctor Jorge Esquiabón hacen un recorrido histórico de la política exterior de México. Me voy a permitir a darles la bienvenida a cada uno de los participantes, mencionando solamente brevemente algunos aspectos de su amplio currículo. Estará, decía, con nosotros el doctor Rafael Velázquez, quien es profesor investigador de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California. Él es licenciado y maestro en Relaciones Internacionales por la UNAM y doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami. Sus temas de interés giran en torno a temas de seguridad nacional, migración, política exterior de México y diplomacia local, geopolítica, cooperación internacional y las relaciones de México con Estados Unidos y con Cuba. También está el doctor Jorge Esquiabón, quien es profesor, investigador titular de la División de Estudios Internacionales del CIDE, recientemente nombrado investigador visitante no residente del Migration Policy Institute, maestro en Ciencia Política y doctor en Ciencia Política y Asuntos Internacionales por la Universidad de California en San Diego. Sus temas de interés son política exterior de México, historia de las relaciones internacionales de México, relaciones internacionales de gobiernos subnacionales, opinión pública y política exterior, reforma económica e institucional en México y América Latina, migración, instituciones, descentralización y federalismo en México y América Latina, relaciones México-Estados Unidos y relaciones hemisféricas latinoamericanas. Decía que como comentarista nos va a acompañar el doctor Jorge Chabat, quien es profesor investigador adscrito al Departamento de Estudios del Pacífico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Él es doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Nivel 2, y sus áreas de interés son Norteamérica, política exterior mexicana, seguridad, entre otros. Por su parte, la maestra Raquel Moreno es profesora investigadora adscrita al Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Guadalajara, es licenciada en Historia y maestra en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, cuenta con estudios de doctorado en Cooperación, Integración y Conflicto por la Universidad del País Vasco en España. Sus intereses de investigación son relaciones internacionales de gobiernos locales y la política exterior de México. Forma parte del núcleo académico de la maestría en Relaciones Internacionales de los gobiernos y actores locales de la Universidad de Guadalajara. Y también nos acompaña la doctora Carla Padilla, quien es profesora investigadora adscrita al Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Guadalajara y docente en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Es doctora en Relaciones Transpacíficas por la Universidad de Colima, maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales y Estudios de la Cuenca del Pacífico y licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación se relacionan con los cooperativos empresariales entre México y Corea del Sur, diplomacia corporativa y la enseñanza de las relaciones internacionales en México. Forma parte del núcleo académico de la maestría en Relaciones Internacionales de los Gobiernos y Actores Locales de la Universidad de Guadalajara y del cuerpo académico Relaciones Internacionales y las Nuevas Diplomacias. En nombre de la Universidad de Guadalajara, del Departamento de Estudios Internacionales, de la Maestría en Relaciones Internacionales de los Gobiernos y Actores Locales y del Cuerpo Académico Relaciones Internacionales y las Nuevas Diplomacias, les agradezco a los autores y a los comentaristas y a todos los que nos están viendo que estén presentes hoy en esta tan interesante actividad.
Sin más preámbulo, abro micrófono para escuchar la intervención de la maestra Raquel Moreno sobre esta obra. Adelante, maestra Raquel Moreno. Muy bien, gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Es un gusto y un honor para mí estar hoy en la presentación de este libro de mis amigos y colegas Rafael Velázquez y Jorge Esquiavón, a quienes les tengo gran aprecio y admiración. Antes que nada, hay que reconocer que ambos son un referente obligado cuando se habla de política exterior de México, porque dentro de la disciplina de las relaciones internacionales es uno de los temas a los que han dedicado su intensa y destacada labor como profesores e investigadores. Y muchas gracias a la doctora Carla Padilla por su amable invitación para estar hoy aquí con ustedes. Este libro ve la luz en un momento histórico importante, justo cuando están por conmemorarse 200 años de que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Junta Gubernativa del Imperio Mexicano estableciera el primer programa de política internacional del México independiente el 29 de diciembre de 1821. Esta obra brinda una visión muy completa, analítica y crítica de la política exterior mexicana desde 1821 hasta el 2021, es decir, abarca 200 años. Y desde mi punto de vista viene a llenar un vacío en esta área del conocimiento, porque además de ser un texto exhaustivo, conjuga muchos aciertos y novedades a los que me referiré más adelante. En la primera parte, que incluye 3 capítulos, se abordan elementos conceptuales y teóricos de la política exterior, modelos de análisis y enfoques teóricos que explican la política exterior, el marco jurídico y el proceso de toma de decisiones, y por último, los principales actores que inciden en el diseño de la política exterior. La segunda parte, que consta de 4 capítulos, se refiere a la política exterior de México durante el siglo XIX. Considero que el siglo XIX es clave para entender cómo se inserta nuestro país en el contexto internacional una vez consumada la independencia. Y por ello deseo resaltar que me pareció muy pertinente el enfoque que se da a este periodo, porque se da muy bien cuenta, de manera objetiva y a la vez crítica, de lo difícil que fue para nuestro país 2 cosas: consolidar el Estado-Nación y a la vez hacerse de un lugar en el concierto de las naciones, en un momento en que las potencias, como se les conocía entonces, tenían fuertes intereses y rivalidades. Cabe destacar que México, como nos lo explican bien los autores, al haber tenido 2 proyectos de nación durante buena parte del siglo XIX, en un primer momento antes de 1850 federalista, centralista y posteriormente liberal conservador, y generado inestabilidad política por los continuos cambios de gobierno, hizo que nuestro país fuera vulnerable a los intereses políticos, a los privilegios comerciales y a las ambiciones territoriales de esas potencias, y que las relaciones que México establecía quedaran en su gran mayoría sujetas a los intereses de los poderosos, que en muchas ocasiones podían ser calificadas como relaciones de subordinación, porque México, como país débil, se vería orillado a negociar bajo fuertes presiones y en condiciones siempre desventajosas, que en muchas ocasiones también fueron onerosas para el erario. Debido a ello, me parece muy importante hacer énfasis en la etapa en que esto cambió, es decir, el establecimiento del Estado Nacional en México, producto de la consolidación del proyecto liberal con Benito Juárez a la cabeza y que se conoce como la República Restaurada, pero que además dio como resultado que se dieran a conocer los lineamientos de la nueva política exterior que el país tendría en adelante y que se asientan en la página 125 del libro. Pero hay una situación, desde mi punto de vista, muy importante que no se menciona, que las relaciones que México establecería con las potencias tendría que darse a iniciativa de los propios países, lo cual llevó diversas administraciones por parte de las principales potencias, varios años e innumerables gestiones, pues para estos países dar el primer paso, como decía por ejemplo el gobierno británico, era inconcebible. Pues sí lo hicieron el gobierno inglés, el francés y el español.
Y comento lo anterior porque esta etapa da por terminadas las relaciones de subordinación que México había establecido, dando paso a una política exterior digna, que en muchos aspectos es el sustento de la doctrina Juárez. Habría que recordar también que a la muerte de Benito Juárez en julio de 1872, quien asumió la presidencia de la República y quien fuera también su secretario de Relaciones Exteriores, Sebastián Lerdo de Tejada, etapa, por cierto, que no se menciona en el texto, continuó con la implementación de esta política exterior digna, sin restablecer relaciones porque las potencias no acataban esta disposición y trataron por todos los medios de hacerlo, sin tomar la iniciativa, por supuesto, incluso a través de intermediarios del gobierno de Estados Unidos. Hay que destacar que el restablecimiento de relaciones en estricto apego a este lineamiento se llevó a cabo durante el Porfiriato, como lo consignan los autores en el capítulo correspondiente a este periodo, en las páginas 140-142. Y siguiendo con el Porfiriato, en la parte de la relación bilateral México-Estados Unidos, los autores dicen muy atinadamente en la página 135 que el gobierno mexicano empezó a utilizar nuevas estrategias de política exterior, entre estas el cabildeo. Pero hubo otra que sobresale porque tuvo efectos importantes a futuro. Esta fue la atención a las comunidades de mexicanos en Estados Unidos. Y es que esto permitió equilibrar las demandas de protección diplomática por parte de ciudadanos como las solicitudes de extradición formuladas por el gobierno estadounidense. Porque cuando las autoridades de Estados Unidos presentaban sus listas de reclamaciones, las mexicanas siempre tenían una contrapartida con la cual sentarse a negociar. Y deseo hacer énfasis en esto porque Rafael y Jorge incluso dedican un capítulo en esta segunda parte de su libro que se llama Deuda externa y reclamaciones, el eterno dolor de cabeza de la diplomacia mexicana. Todos sabemos que a partir del esfuerzo de la ONU por codificar el derecho internacional público y privado, quedó consagrado el principio de la igualdad jurídica de nacionales y extranjeros frente a la ley. Pero en el siglo XIX, las naciones poderosas presionaron a las débiles para que satisficieran los intereses económicos de sus súbditos. Todos sabemos también que México fue víctima de varias intervenciones extranjeras que usaron esta causa. Por ello, los diplomáticos porfiristas se apegaron al principio de reciprocidad para examinar los casos. Con ello, lograron frenar las pretensiones injustificadas de las grandes potencias. Esta misma estrategia aplicó México en su trato con todos los países. La tercera parte de esta obra, que se llama La política exterior del México postrevolucionario, consta de 4 capítulos y abarca hasta el activismo de la política exterior mexicana, que incluye los periodos de Luis Echeverría y de José López Portillo. La cuarta parte, que es la política exterior en la etapa neoliberal y democratización, con 3 capítulos, tiene la enorme ventaja de estar actualizada, pues se incluye un análisis de los primeros 3 años de gobierno de la administración del presidente López Obrador. En definitiva, estamos ante una obra que sentará un precedente, pues se convertirá, yo de eso estoy totalmente segura, en obligado libro de texto para estudiantes y también de consulta obligada para interesados y público en general. Y por si no fuera poco destacar todas las bondades que contiene este libro, hay que señalar que todo lo aquí contenido va de la mano con un atractivo y singular diseño editorial y herramientas didácticas para apoyar la enseñanza y el análisis de historia y realidad contemporánea de la política exterior y las relaciones internacionales del país, como por ejemplo recuadros en colores, cápsulas informativas de ¿sabías qué?, líneas del tiempo, preguntas guía y ejercicios al final de cada capítulo. Y una sección por demás novedosa, caso relevante de política exterior. Todo esto combinando colores, lo cual me parece muy, muy atractivo. Considero que esta sección, caso relevante de política exterior, es un gran acierto porque constituye un instrumento imprescindible para la mejor comprensión de los sucesos narrados en el periodo de referencia.
Otros recursos utilizados en el texto son fotografías de personajes, de sucesos o eventos importantes y también mapas, lo cual hace que sea todavía más atractiva esta edición. Pero esto no es todo. También se incluye una bibliografía especializada sobre política exterior de México y un índice temático, ambos de suma utilidad. En síntesis, no me resta sino felicitar muy calurosamente a nuestros destacados colegas Rafael y Jorge por tan atinada, necesaria, oportuna e importante contribución para el estudio de la política exterior de México. Muchas felicidades a ambos. Gracias. Muchas gracias, maestra Raquel, por esta síntesis que nos hace de esta obra. Doctor Jorge Chabat, estamos en espera de su intervención, doctor. Adelante. Sí, gracias. Bueno, pues gracias aquí a Carla y a los organizadores de esta presentación por invitarme. En fin, este es un libro que yo pues lo leí en su versión inicial. De hecho, emití un dictamen para que fuera publicado. Y la verdad es que, bueno, sí creo que es un libro que tiene muchas cualidades. Desde luego, siempre habrá cosas que se puedan discutir. Yo estaba leyendo ahí que en la parte de proceso de toma de decisiones, los autores señalan aquí como destacados economistas a Derbez y Luis Videgaray. Bueno, esperemos que Luis Videgaray no que termine este sexenio en libertad. Pero bueno, pues uno no puede saber cuando escribe estas cosas qué va a pasar en el futuro, ¿no? Pero bueno, en fin, esos son los problemas de que luego la historia cambia. Pero bueno, en fin. No, volviendo al punto del libro, pues creo que sí llena un vacío, sobre todo en la docencia y en general en la literatura del tema, porque la verdad es que sí hay muchos libros sobre política exterior mexicana, muchos artículos, pero ninguno tiene una visión global, histórica, que creo que es el enfoque correcto. De hecho, yo he dado este curso de política exterior de México pues desde principios de los años 80, y siempre, claro, los 80 para acá ya han pasado muchas cosas y hay que ir actualizando el curso, pero siempre había problema de cómo encontrar lecturas para ciertos periodos, porque la bibliografía es muy desigual. Hay periodos muy estudiados, hay textos que cubren algunos periodos muy bien, pero otros donde hay un gran vacío, y siempre era un lío hacer esta recopilación. Algunos de los textos eran muy extensos, que los alumnos luego no podían digerir fácilmente. En fin, tenía ciertos problemas pedagógicos el armar un curso de este tipo. Tiene la gran ventaja que tiene toda una visión global de la evolución de la política exterior. Creo que es un acierto incluir una parte teórica y sobre todo insistir lo que es política exterior, que no es lo mismo que relaciones internacionales, aunque es parte de, y da un contexto para entender la evolución de la política exterior. También me parece un acierto incluir el siglo XIX, porque muchos cursos pues hablan a partir de la revolución, y la verdad es que si bien la revolución marca en buena medida el contenido de la política exterior de México durante el siglo pasado, algunos de estos postulados vienen realmente desde el siglo XIX. Algunas de las obsesiones que incluso tenemos todavía a la fecha, con la no intervención, con la diversificación de relaciones exteriores, vienen ya desde el siglo XIX. Guadalupe Victoria era el primero que quería diversificar las relaciones exteriores frente a Estados Unidos. O sea, no son preocupaciones nuevas. Y desde luego la experiencia dramática de la invasión de Estados Unidos en el siglo XIX y de la ocupación de las tropas francesas con Maximiliano, pues marcaron buena parte del contenido
de la política exterior del siglo XX y las obsesiones de la política exterior que no han desaparecido totalmente. Entonces, desde ese punto de vista, sí es muy útil tener una visión histórica que nos ayuda a entender esta evolución. Y uno ve cómo realmente, si bien la política exterior ha mantenido ciertas constantes, sí se ha modificado, y esto se ve muy claro en los capítulos que hablan pues, de los gobiernos de Fox y Calderón, incluso Peña, donde sí hay un cambio importante en torno a ciertos principios. De hecho, con Calderón se incluye el principio de respeto a los derechos humanos como parte de los principios de la política exterior. Y ya desde los 90s, esta idea de una política exterior aislacionista, defensiva, basada básicamente en la no intervención, empieza pues, a ser superada por la globalización y por los contactos de México con el exterior, ¿no? Aunque el discurso todavía se mantiene, bueno, este gobierno todavía lo mantiene el discurso, pero en la práctica, pues esta idea insisto, de una política defensiva, pues cada vez es más difícil de sostener. Desde ese punto de vista sí es clara la evolución, y hay pues una línea histórica que permite entender por qué cambian los contenidos de la política exterior, porque pues, cambian los contextos internos y externos, ¿no? Desde luego, también el hecho de que esté redactado de manera muy didáctica pues ayuda mucho, sobre todo al estudiante y en general a todos los interesados en política exterior, porque este es un libro que pueden leer no solo los que estamos en la profesión de relaciones internacionales, sino también gente de otras profesiones que le interesa el tema, y creo que tiene la cualidad de que es lo suficientemente documentado y profundo y con evidencia, pero al mismo tiempo es lo suficientemente accesible para públicos amplios, ¿no? Desde luego, los principales beneficiados son los alumnos y los profesores de política exterior, ¿no? Que no van a tener que sufrir como yo muchos años sufría, y ahora que meto, y siempre tenía problemas. Metía los textos de Lorenzo May, que son unos, pero claro, son interminables y nadie los leía porque son capítulos muy, muy amplios y complicados, y luego tenía que buscar otros que luego no eran completos. En fin, siempre había problemas para tener una visión completa de todos los periodos, y insisto, siempre la bibliografía era muy abundante en algunos temas, muy poco abundante en otros periodos, en fin. Entonces, desde ese punto de vista, sí llena un vacío. Creo que va a ser muy útil para la docencia, y también muy útil para todos los interesados en este tema que va más allá pues, de los que nos dedicamos profesionalmente a estudiar la política exterior de México. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que es un gran acierto. Espero que tenga muchas ediciones después. Tendrá que tenerlas porque, pues obviamente, siguen pasando cosas. Este sexenio, si bien aquí hay un avance, pues todavía no ha terminado. Quién sabe cómo va a terminar en general. Yo ya a estas alturas ya no sé qué vaya a pasar con este país, pero la verdad es que falta todavía 3 años en los cuales pueden pasar muchas cosas en política exterior, y tendrá que seguramente haber otra edición al final del sexenio de López Obrador, que incluya una evaluación completa de este periodo. Yo les sugeriría que se esperaran a que acabe el sexenio y en 3 años saquen una nueva edición ya más actualizada, porque pues evidentemente seguirán pasando cosas, y seguramente pues luego tendrán material para hablar del sexenio de Sheinbaum, perdón, no sabemos quién va a ser la próxima presidenta, pero bueno, ya tendrán material para hacer estudios sobre lo que venga de política exterior, si es que hay política exterior el próximo sexenio. Pero bueno, en todo caso, insisto, pues los felicito, espero que sea además un libro accesible. ¿Cuánto cuesta la venta de este libro, Jorge y Rafael? ¿Tienen ustedes idea? ¿Cuál es el costo?
Sí, normalmente cuesta 400 pesos, pero el día de hoy el librero, como hay día de presentación, lo ofrece a 300 pesos, incluido el envío a través de mercadolibre.com.mx. Ah, bueno, llame ya, ahora, solo por hoy, la oferta. Bueno, no, pues me parece, ya 300 pesos me parece un costo muy accesible. Entonces, pues eso también ayudará a que lo compren y lo utilicen este, como un libro de cabecera para el curso de política exterior. Y además, el formato con preguntas, recuadros, fotos, me parece que también es muy útil para facilitar pues la enseñanza de estos temas. Entonces, pues no me queda más que felicitarlos. En fin, seguramente en 3 años estaremos haciendo, o 3 o 4, una presentación de una nueva edición. Espero que así sea. Y pues, por lo pronto, pues creo que tienen un mercado muy amplio para todos los estudiantes de Relaciones Internacionales de este país, que todos llevan cursos de política exterior. Entonces, pues seguramente será un libro, será un bestseller y bueno, pues aunque ya me dijo Jorge que no les dan un centavo de esto, lo cual es una pena. La próxima vez, edítenlo con una editorial comercial y se van a hacer millonarios. Pero bueno, por ahora, pues el tener la satisfacción de que contribuyen al conocimiento de este tema entre una amplia franja de la población del país. Entonces, bueno, pues felicidades y estamos a la espera de la siguiente edición. Así es que, pues, estaremos muy atentos a eso y por lo pronto, pues espero que los que asistan a esta presentación aprovechen la oferta. Solo por hoy, aprovechenlo, llévenlo vara 300 pesos y es más, hay alguna, ¿esto será en el marco de una feria de algo, Jorge? La presentación. Jorge Escabón ya se quedó congelado. Bueno, en fin, es más, ya desapareció de la, Jorge, ¿estás ahí? ¿Esta será la presentación de alguna feria o de algo, este libro? ¿O por qué es el descuento? Perdón, me sacó por un segundo el internet. Sí, el descuento se da cuando hay día de presentación, el librero, hicimos un acuerdo con él en el sentido de que nosotros hacemos la promoción de que él lo vende y él ofrece el 25% de Muy bien, descuento. pues Entonces va a ser exclusivamente el día de hoy y cuando hagamos presentación en otras instituciones. Bueno, pues aprovechen y en fin, ahorita es complicado ir a librerías por la pandemia, pero bueno, funciona muy bien los mecanismos de envío a través de Mercado Libre, así es que pues, y seguramente si lo presentan en la FIL de Guadalajara de este año, pues también ahí habrá otra oportunidad para que lo adquieran y además conozcan a los autores y se los lleven firmados. Con lo cual valen más, cuando lo quieran después vender con la firma del autor vale más. Así es que aprovechen quienes están atendiendo esta presentación. Pues muchas gracias y felicidades una vez más. Muchas gracias, doctor. Concuerdo con el doctor Jorge Chabat en el agradecimiento cuando los académicos de manera desinteresada comparten su conocimiento y más en una obra como esta, que se comparte, digamos, tanta experiencia y tantas horas de investigación, de desvelo, y más cuando es del doctor Jorge Escabón y del doctor Rafael Velázquez. Muchas gracias, concuerdo con ese agradecimiento. Doctora Carla Padilla, nos gustaría escucharte también. ¿Qué tal? Bueno, pues es un gran gusto que Rafael Velázquez, Jorge Esquiabón, Raquel Moreno y Jorge Chabat hayan aceptado ser parte de esta presentación en la Universidad de Guadalajara. Agradecemos también que al doctor Roberto Hernández, que también aquí nos acompaña, como nuestro jefe de departamento que nos está apoyando en esta actividad. Agradecemos también a la maestría en Relaciones Internacionales de los Gobiernos y Actores Locales, a la maestra Viviana Ávila por ser nuestra anfitriona también, y bueno, también a la licenciatura en Relaciones Internacionales que
También considero que esta obra abona de forma importante a los dos programas, ¿no? Tanto al de posgrado como al de licenciatura. Bueno, por mi parte, bueno, siempre es un gusto escuchar las voces de expertos en política exterior. Es un área que a mí siempre me ha gustado mucho, aunque apenas estoy regresando a esta área que me gusta mucho. No es tanto mi expertise, pero siempre es un gusto escucharlos y compartir con ustedes. Para mí es un gran honor. Estar con ustedes, escucharlos, escuchar a la maestra Raquel, al doctor Chabad y posteriormente al doctor Rafael Velázquez, Jorge Esquiabón, que son referentes y que ya los hemos leído y que nos han aportado siempre al conocimiento de México y su inserción en el sistema internacional, a ver a México como parte de su, o cómo analizamos su política exterior. Ellos nos han dado, siempre serán un referente para muchos que estudiamos esta área. Bueno, cuando surge la intención de presentar un libro es porque la obra tiene aportes que merecen ser difundidos. El libro de Introducción al Estudio de la Política Exterior de México, 1821-2021, puede ser catalogado como este tipo de obra. Me gustaría enfatizar 3 tipos de aporte que resaltan en ella: los aportes teóricos y al programa de investigación de política exterior de México, los aportes didácticos y finalmente los aportes históricos. En primer lugar, los aportes teóricos y al programa de investigación sobre política exterior de México son un aspecto relevante en este libro, ya que la teoría para el análisis de la política exterior generalmente se encuentra en obras escritas en otros idiomas. Los capítulos 1 y 2 son una excelente introducción a los conceptos básicos, los modelos de análisis tradicionales y los elementos que las teorías clásicas de las relaciones internacionales ofrecen para explicar la política exterior. Finalmente, la tipología de las políticas exteriores realizada por los autores aporta sustancialmente a la comprensión de la teoría de política exterior como subcampo de las relaciones internacionales. Por otro lado, considero que el apartado de la bibliografía especializada sobre política exterior de México presenta información relevante, ya que resalta las contribuciones de los autores más destacados, enmarcados históricamente en cada uno de los periodos presentados en el libro. Finalmente, otra aportación en este rubro es la clasificación de las referencias bibliográficas por periodo, región y tema. Eso es también un gran acierto. Los aportes históricos son los que abarcan la mayor parte del libro, con 11 capítulos agrupados en 3 grandes secciones que van desde la política exterior de México en el siglo XIX hasta el año 2021, como bien lo mencionaba la maestra Raquel y el doctor Jorge Chabad. En este sentido, los aportes históricos también son un acierto didáctico, pues lograron sintetizar 200 años de historia diplomática y de México, que en otro momento uno debía remitirse a un gran número de obras que generalmente fueron escritas, como ya lo comentaba el doctor Chabad, por historiadores, abogados y demás académicos provenientes de otras disciplinas, por lo que no enfatizaban el punto de vista internacionalista que se requiere para el análisis integral de las políticas exteriores. Los aportes didácticos son notables. Visualmente es muy didáctico, pues presenta de forma clara algunos elementos a resaltar, como los casos relevantes y anécdotas, así los llamé yo. En los casos relevantes de política exterior se mencionan eventos particulares que se relacionan y nutren el tema de cada sección. Por otro lado, presenta cuadros en color verde donde atinadamente exponen anécdotas y comentarios que responden a la pregunta ¿sabías qué?, haciendo más amena la comprensión de los hechos históricos descritos. Adicionalmente, los estudiantes y profesores tienen disponibles líneas del tiempo, resúmenes, preguntas guía y ejercicios al final de cada capítulo, que son de gran utilidad como herramientas didácticas para la comprensión de los temas expuestos. La facilidad de lectura también es un aspecto que se agradece, ya que cada capítulo se puede abordar de forma aislada o sucesivamente. Si pudiéramos hablar de vacíos o faltantes de la obra, ¿qué le hizo falta al libro o qué elementos pudieron complementar su objetivo?
Esto va con todo respeto y con todo cariño. Para la próxima edición de que se hará la propuesta que nos hizo el doctor Chabat. El primero elemento que yo destaco en este sentido es que faltó establecer dónde se encuentra la escuela mexicana y sus contribuciones en el marco de la subdisciplina de la teoría de política exterior de México. Creo que hay mucho aporte que se puede dar y que se puede enmarcar en este subcampo, en esta subdisciplina. El segundo punto que yo también extrañé en la obra fue que faltó realizar un análisis teórico más profundo de algún evento de la política exterior mexicana, es decir, aplicar alguno de los modelos de análisis a nuestra realidad de una forma más profunda. Otros aspectos que me gustaría resaltar y que fueron algo de lo que se menciona aquí, es que, bueno, yo me visualizo como estudiante y visualizo que este es un libro que yo pudiera llevarme a la universidad por el formato de la edición, porque es un libro ligero en el sentido de que tiene mucha información, pero que la forma como está la edición es muy, muy amigable también en ese sentido. Otra cuestión que yo les aplaudo es que también con pandemia o sin pandemia, creo que el hecho de que ya haya obras que tengan, que todo mundo tenga acceso y que le puedan llegar a la puerta de su casa, esto es maravilloso. Hasta el mercadeo creo que también están innovando por ahí y están marcando una pauta muy importante para todos los académicos. Que nos paguen o no las obras que se realizan, creo que es una forma de hacer que la ciencia llegue a más lugares y que se utilice, ¿no? Por otro lado, me parece que también ustedes como dos referentes, el doctor Jorge Esquiavón, el doctor Rafael Velázquez, como referentes en el estudio de la política exterior de México, con sus obras y con su producción académica en general, también nos obligan siempre a voltear a ver a México. Y eso también se agradece porque muchas veces en muchas currículas, en muchos desarrollos de investigación en diversas universidades en México que imparten la disciplina en relaciones internacionales, a veces se olvida, ¿no? Voltear a ver lo que sucede en México o lo que hace México en algunos eventos a nivel internacional o cuál es la postura que se tiene. Y en ese sentido, creo que también el aporte al estudio y a voltear a ver a México como internacionalistas, creo que también es parte de sus grandes aportes y también me uno al agradecimiento. Así pues, no me resta más que hacerles una invitación a consultar la obra, pues estoy segura que habrán de disfrutarla y aprovecharla, no solamente para la materia de política exterior de México, sino también para otras asignaturas e investigaciones sobre teorías de política exterior, teorías de las relaciones internacionales, política internacional, entre otras. Y bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un honor compartir con ustedes esta pequeña reflexión de mi parte. Me siento muy honrada de conversar con ustedes estos hallazgos de mi parte y bueno, gracias por aceptar estar aquí en la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias, doctora. Concuerdo contigo con que conocer la política exterior de México es conocer la historia también de su pueblo, conocer los retos y las oportunidades que México ha enfrentado en el mundo a lo largo de su historia y cómo se ha expresado la dignidad de su soberanía a lo largo de su historia, ¿no? Muchísimas gracias. Pues ahora nos gustaría escuchar al doctor Jorge Esquiavón. Por favor, doctor. Muchísimas gracias, Daniel, y muchísimas gracias a la UDG por siempre ser una institución tan generosa y tan hospitalaria. Generalmente íbamos cuando menos 1 o 2 veces al año a sus instalaciones a presentar nuestras nuevas obras académicas. Ahora, aunque sea de manera virtual, es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes nuestra última publicación del doctor Velázquez y un servidor. Y lo agradezco además doblemente porque hay puros amigos en la presentación del día de hoy, pero no solo amigos, sino grandes colegas con los que hemos trabajado y hemos avanzado la política exterior de México durante, yo diría, varias décadas. Muchísimas gracias, Carla, por la organización de este evento. Muchísimas gracias, Roberto, por estar el día de hoy con nosotros. Y muchísimas gracias particularmente a Raquel y a Jorge Chabat por sus generosísimos
generosísimos comentarios sobre la obra y también sobre sus críticas constructivas, que siempre en la academia lo más importante es seguir aprendiendo de los colegas para ir mejorando el trabajo. Bueno, déjenme platicarles qué es esta obra, por qué decidimos escribirla y cuál es su objetivo central. Empiezo por ahí. El objetivo central de este libro es convertirse en un libro de texto para la enseñanza del curso de Política Exterior de México. ¿Por qué? Pues porque tanto el doctor Velázquez como yo, él lleva 23 años y yo llevo 21 años dando el curso de Política Exterior de México. Yo, gracias a los aprendizajes que he tenido del doctor Chabad, que además fue mi director de tesis de licenciatura, entonces todo lo bueno que sé lo sé gracias a él, las perversiones y demás cosas ya son culpa mía. Pero a lo que me refiero es, después de haber dado tantas veces el curso y de haber estudiado durante prácticamente 20 años la política exterior de México, finalmente durante la pandemia el doctor Velázquez y yo decidimos dedicar 2 años de nuestra vida para justamente proveer de este libro de texto para el curso de Política Exterior de México. Ahora, yo llamaría este texto un texto de madurez, porque ya estamos viejitos, el profesor Velázquez y yo, y llevamos 20 y tantos años. El profesor Velázquez creo que tiene 27 libros publicados, yo tengo, este es mi número 25, es mi número de plata. Entonces ya entendimos la forma en la cual es conveniente transmitir de manera sencilla, de manera pedagógica, los conceptos y los conocimientos. ¿Cuál es el libro que quisimos escribir? Yo personalmente quise escribir el libro que a mí me hubiera gustado tener como estudiante de Relaciones Internacionales hace 30 años para mi curso de Política Exterior de México, que no solo me diera la parte conceptual, teórica y jurídica de la política exterior de México y metodológica, sino que luego me llevara de la mano a través de los 200 años, bueno, a mí me hubiera tocado solo 175 años de historia de política exterior de México, pero ahora 200 años de política exterior de México, de una manera sólida metodológicamente, pero al mismo tiempo amable pedagógicamente. Y además confieso que no solo, y ahí lo dijo también el doctor Chabad, no solo es el libro que a mí me hubiera gustado tener como estudiante, es el libro que a mí me hubiera gustado tener como profesor de la materia de política exterior de México cuando yo iniciaba a dar este curso, porque yo también sufrí como el doctor Chabad o como cualquiera que damos este curso, de tener que integrar de multiplicidad de fuentes, muchas de ellas, por cierto, ni siquiera escritas en español y ni siquiera escritas desde una visión mexicana o latinoamericana, para tener un curso completo de política exterior de México. Entonces, este libro está pensado justamente en los profesores, pero también en los estudiantes de Relaciones Internacionales para facilitar tanto el proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje. Y por eso nos preocupamos no solo de hacer la parte del libro de texto y utilizar todos estos herramientas pedagógicas que ya les hablaron los 3 comentaristas de la obra, el utilizar negritas, el siempre poner los objetivos del capítulo, los objetivos generales, los objetivos específicos, tener cuadros que digan, ¿sabías qué? Aplicar en casos prácticos de política exterior de México los conceptos que estamos estudiando, hablar de líneas de tiempo, cada capítulo con su resumen, cada capítulo con las preguntas para que sepan si hubo aprendizaje y cada capítulo con su bibliografía, para justamente facilitar la enseñanza y el aprendizaje. ¿Por qué? Porque justo cuando tuve el honor de ser presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales ya hace 10 años, y el doctor Velázquez, por cierto, era el secretario general y luego se convertiría en presidente, lo que nos dimos cuenta es que teníamos ya 103 programas de relaciones en ese entonces, ahora son más de 110, 23,000 estudiantes de relaciones internacionales, ahora son más de 30,000, somos una de las 10 licenciaturas con mayor número de matrícula en este país, y no teníamos libros de texto para la enseñanza de nuestra disciplina. Y ahí fue donde creamos el primer libro, donde, por cierto, participaron Jorge Chabad, luego otros libros en los que participó Roberto, el primero de ellos el de Teorías de Relaciones Internacionales. Después el libro de Introducción al Estudio de las Relaciones Internacionales, justo para el curso de introducción, y luego el libro de Clásicos de Relaciones Internacionales. Este libro viene a llenar ese vacío para el curso de Política Exterior de México. Ahora, no solo es un libro útil para el curso de Política Exterior de México, sino que también, y ahí el doctor Velázquez y yo somos parte de los verdugos, por así decirlo, de haber creado el examen general de egreso del Ceneval para la licenciatura en Relaciones Internacionales. Sabemos qué es lo que se pregunta en ese examen, y este libro es enormemente útil justamente para la presentación del examen de egreso del EGEL del Ceneval.
Aproximadamente yo diría que con 3 libros, el de Introducción a Relaciones Internacionales, el de Teoría de Relaciones Internacionales y este de Política Exterior de México, tienen cubierto el 90% del examen. Por lo tanto, es importantísimo también para ese examen estandarizado de egreso de las licenciaturas. Y además de todo, porque sirve también para aquellos que estén interesados, y ahí nuevamente el profesor Velázquez y yo tenemos mucha experiencia, el doctor Chabat también, por cierto, como jurados del concurso de ingreso, el doctor Velázquez y yo del concurso de ascenso del Servicio Exterior Mexicano. Sabemos cuáles son el tipo de preguntas y cuál es el tipo de información que ustedes deben de dominar, y por lo tanto aproximadamente todos los que les interese ser miembros de la diplomacia mexicana pueden justamente aprovechar este libro. Y además de todo, como ya decían, es un libro muy barato porque es un libro académico, no se busca tener ganancia, no ganamos un centavo, pero lo que sí ganamos es saber que nuestros años de dedicación sobre la investigación en materia de política exterior y el tema de la enseñanza de la misma sirven para la formación de las nuevas generaciones. En pocas palabras, lo que quisiera cerrar diciendo es, este libro les ayuda no solo en la parte de su formación, sino también para que entiendan cómo México ha tenido una política exterior relativamente exitosa desde la década de 1930 para la consolidación del Estado Nacional Soberano Mexicano, para tener un país que es seguro, que sobrevivió embates de intervenciones constantes durante el siglo XIX y que a partir del final de la Revolución Mexicana de la década de 1930 tiene una política exterior que logra contener la hegemonía estadounidense, logra fortalecer al Estado Nacional Soberano Mexicano y tener políticas públicas internas y exteriores relativamente autónomas e independientes. Y además, luego sirve la política exterior no solo para contener a los Estados Unidos, sino para beneficiarnos de la vecindad con este país y que la política exterior se convierta en una palanca para el desarrollo nacional, justamente en la lógica de exportaciones y atracción de inversión extranjera, primero con Estados Unidos, luego liderazgo a nivel latinoamericano y luego la búsqueda de, a través del liderazgo en América Latina, relaciones con otras regiones en el mundo. Y finalmente, otro gran éxito de la política exterior de México es la codificación del derecho internacional, donde México ha sido uno de los actores centrales para el fortalecimiento del multilateralismo como una estrategia de política exterior justamente para avanzar los intereses de México. En pocas palabras, ¿quieren saber los secretos de cómo México ha logrado tener esta política exterior tan exitosa que hoy México es un actor? Bueno, hoy ya no sé, porque en la actual administración la política exterior no es prioritaria, está en un segundo nivel, pero como históricamente ha sido una política exterior enormemente exitosa, los invito a que adquieran la obra a través de mercadolibre.com.mx, aprovechen el descuento que les ofrecen el día de hoy y en vez de tomarse 3 cervezas la próxima vez que se vayan al bar y gastarse 300 pesos y matarse las neuronas, mejor fortalezcan a su intelecto conociendo esta obra que les va a ser enormemente útil durante su licenciatura, pero también en el examen de egreso, también aquellos que quieran ingresar al Servicio Exterior Mexicano, en pocas palabras, para conocer desde un punto de vista teórico, metodológico, conceptual, jurídico e histórico, la realidad de 200 años de política exterior de México. Y muchísimas, muchísimas gracias nuevamente por tanta generosidad y hospitalidad a la UDG de siempre acogernos con tanto cariño cuando presentamos nuestras nuevas obras para el fortalecimiento de la comunidad internacionalistas y la formación de las nuevas generaciones de colegas internacionalistas en el país. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias, doctor. Con esos argumentos, ¿cómo no en este momento comprar la obra? Muchas gracias, doctor Jorge. Doctor Rafael Velázquez, también autor de este libro. Adelante. Nos gustaría escuchar su intervención, doctor. Muchas gracias. En primer lugar, pues quiero agradecer a la Universidad de Guadalajara la oportunidad que nos están dando para presentar este libro, particularmente al doctor Roberto Hernández, a Carla Padilla, por las gestiones realizadas para que podamos estar presentes y poder dar a conocer esta obra que, pues, básicamente el objetivo es que los estudiantes cuenten con una herramienta útil para el aprendizaje de la política exterior. Entonces, por eso el agradecimiento especial también. Le quiero agradecer al profesor Jorge Chabat y a Raquel Moreno
que hayan aceptado amablemente comentar la obra. Para nosotros es muy importante, y bueno, también junto con Carla Padilla, para nosotros es muy importante conocer sus puntos de vista, porque eso también nos ayuda para futuras ediciones del mismo libro, ¿no? Bien, este año México cumple 200 años de la consumación de la independencia. Y ese era un poquito el objetivo del libro, conmemorar los 200 años de política exterior de México. De hecho, el libro estaba ya prácticamente listo desde el año pasado, pero nos quisimos esperar a publicarlo hasta el 2021 para que también sirviera como una especie de homenaje al bicentenario de la independencia de México y pudiéramos hacer una especie de evaluación, balance de estos 200 años de política exterior de México. Ese ejercicio es muy complicado, principalmente porque en estos 200 años podemos identificar patrones de cambio y continuidad, y que estos quiebres o estas continuidades se deben principalmente a coyunturas tanto internas como externas. Entonces, la misma dinámica interna y externa, pues, hacen que México mantenga ciertas líneas en sus acciones de política exterior o las cambie las estrategias, ¿no? De acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a las necesidades que se presentan en un momento específico. Por lo tanto, pues es muy difícil hacer una evaluación. Sin embargo, yo identifico ciertas características, ciertos ejes centrales de la política exterior de México en este largo periodo. En primer lugar, pues México ha buscado integrarse a la comunidad internacional, participando en organismos internacionales, foros internacionales, con la idea de ampliar su presencia, de mantener visibilidad, de ser un actor relevante en el sistema internacional. Eso por un lado. Por otro lado, el país en estos años también ha buscado construir una identidad basada en la riqueza cultural que tiene el país y ha buscado proyectarla a nivel internacional para que se conozcan las riquezas que tiene México y bueno, también eso puede servir para mejorar la imagen del país en el exterior y eso se puede traducir en mejores condiciones de negociación en temas internacionales. También hemos visto que en estos 200 años la política exterior del país ha servido para consumo interno, es decir, se ha utilizado para satisfacer los intereses de los grupos internos, ¿no? Por ejemplo, una posición crítica frente a Estados Unidos durante la Guerra Fría y una política de acercamiento hacia América Latina servía para generar cierto consenso interno. Y eso al grupo en el poder también le servía porque tenía mayor margen de control en el sistema político. Bueno, otra también constante en la política exterior tiene que ver con la geografía. El ser vecinos de Estados Unidos representa ventajas y desventajas, ¿no? O sea, en algunos momentos México ha negociado con Estados Unidos, hemos obtenido logros. En otras ocasiones, pues, ha sido lo contrario, ¿no? Esto me llevaría a pensar que la política exterior de México, por un lado, ha tenido patrones de cooperación y conflicto, principalmente con Estados Unidos, y principalmente en áreas muy particulares como son migración o seguridad. Pero también hemos visto que el gobierno de México ha tenido disposición para establecer esquemas de cooperación y colaborar con organizaciones internacionales, con otros países. Ese ha sido un sello distintivo también de México en estos 200 años, buscar cooperación internacional. Otro patrón que identifico es que el discurso oficialista plantea que México ha sustentado su política exterior en función de los principios normativos como la no intervención, la solución pacífica de las controversias, etcétera, etcétera. Sin embargo, México ha tenido que recurrir a elementos pragmáticos para poder hacer realidad el interés nacional de México. En muchos momentos México ha recurrido a esta práctica para poder satisfacer los intereses de la población, ¿no? Por ejemplo, podemos ver el caso de Lázaro Cárdenas. Su administración fue ampliamente nacionalista. Sin embargo, también adoptó medidas muy pragmáticas, como por ejemplo vender el petróleo a los nazis, cuando Estados Unidos estableció un boicot luego de la expropiación de las empresas petroleras en 1938, ¿no? Y podría poner muchos ejemplos
pero el de Cárdenas me gusta en particular, pero hay muchos momentos en donde México ha tenido que recurrir al pragmatismo, ¿no? Lo que pasa es que ese pragmatismo también lo llega a cubrir con los principios y entonces podríamos tener lo que yo llamo el pragmatismo principista de la política exterior de México. También nuestra política exterior ha tenido fortalezas y debilidades, un poco parafraseando el título del famoso libro del profesor Mario Ojeda, Alcances y Límites de la Política Exterior de México. Eso significa que México en ciertos momentos y dependiendo de las coyunturas tanto internas como externas, ha gozado de una amplia capacidad de negociación internacional para alcanzar los logros, para alcanzar los objetivos que se han propuesto. Pero también hemos visto que dependiendo de diversas circunstancias, México ha tenido limitaciones importantes para lograr los objetivos que se han planteado, ¿no? Entonces, esto pues nos llevaría a una lógica de éxito y fracaso en la política exterior del país, que también es uno de los patrones constantes en materia de política exterior. Otro elemento permanente es la geografía, como ya mencioné. La vecindad con Estados Unidos pues ha sido un factor determinante en el proceso de toma de decisiones de la política exterior de México, es decir, la variable de Estados Unidos tiene un peso importante, inclusive en las relaciones internacionales que tiene México con otras regiones, como, por ejemplo con Cuba, ¿no? Hemos visto en los años 60 que la relación de México con Cuba también dependía de las negociaciones que se hacían con Estados Unidos. Bueno, otra evaluación se puede hacer a partir de dividir los periodos históricos de México, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX hay 4 momentos que me parecen muy importantes. El primero es cuando México busca el reconocimiento internacional entre 1836 y 1821 y 1836, busca los reconocimientos de los actores internacionales de la época, pero luego viene un proceso muy convulso en donde México se involucra en guerras, en conflictos, la pérdida del territorio de Texas, la guerra con Francia en 1838, la pérdida del territorio en 1848 y todavía vendimos la Mesilla en 1850. Luego viene un periodo convulso porque hay 2 gobiernos prácticamente al mismo tiempo, los conservadores y los liberales. Entonces, eso representó serias limitaciones en los alcances de la política exterior de México. Luego tenemos un periodo de estabilidad cuando llega Porfirio Díaz a la presidencia. Esta estabilidad política permite cierto crecimiento y eso le da cierta fuerza, cierto oxígeno a la política exterior de México. Hay algunos alcances importantes durante el porfiriato en materia de política exterior. Sin embargo, en el siglo XX iniciamos con una etapa también altamente convulsiva en México por la revolución. Entonces regresamos a la lógica de la inestabilidad política, los problemas económicos, pero hay una política exterior nacionalista que se refleja en la Constitución de 1917. Y bueno, hay un periodo de logros importantes de política exterior entre 1934 y 1946, las administraciones de Lázaro Cárdenas y Ávila Camacho, el contexto de guerra de la Segunda Guerra Mundial le permite a México tener una amplia capacidad de negociación internacional y alcanzar acuerdos muy importantes, no solamente con Estados Unidos, sino con otros países, y además eso le permitió a México participar en la construcción de las Naciones Unidas. Luego viene también un periodo álgido de Guerra Fría, en donde en algunas ocasiones México mostró cierto activismo, pero en otros periodos se mantuvo aislado, ¿no? Por ejemplo, las administraciones de López Mateos y de Luis Echeverría Álvarez fueron activas, mientras que la de Ruiz Cortines y la de Díaz Ordaz fueron relativamente aislacionistas de los eventos internacionales, etcétera, etcétera. Aquí en esta etapa México trató de no involucrarse en la confrontación ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Luego viene una etapa importante a partir de los años 80. Debido a la crisis económica, México tiene que modificar sus estrategias económicas,
deja el modelo sustitutivo de importaciones y establece uno basado o enfatizando el libre comercio y la atracción de las inversiones. La cereza del pastel, diría yo, fue la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en diciembre de 1992. Y bueno, la administración de Zedillo le da continuidad a esta política. Hay cambios importantes a partir del 2000, porque el PRI pierde la presidencia y las dos administraciones del PAN quisieron marcar sus diferencias con el PRI en materia de política exterior. Por ejemplo, Vicente Fox enfatizó la promoción de los derechos humanos y la democracia. Esto hizo que nos involucráramos en crisis diplomáticas con Cuba y Venezuela, pero bueno, me parecía importante este tipo de política exterior. Y luego, bueno, la última etapa, podríamos decir, una corta del regreso del PRI a la presidencia, que podríamos decir empieza más relativamente bien en materia de relaciones internacionales. Sin embargo, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y los casos de violaciones a los derechos humanos, como la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, pues marcan obstáculos y limitaciones a la política exterior de México. Y bueno, estamos a partir del 2018, tenemos una administración nueva, una administración que no le ha dado mucha importancia a la política exterior, que pues eso sí representa ciertas desventajas para el posicionamiento que puede tener México en los diferentes foros internacionales. Pero bueno, este es más o menos el balance que nosotros, Jorge Schiavone y yo, hemos hecho en este libro, y que pues busca, como ya se ha mencionado aquí, pues facilitar el aprendizaje de los temas de relaciones internacionales a partir de ejercicios didácticos que facilitan y hacen un poco más sencillo el poder aprender los temas vinculados a la política exterior de México. Finalmente, pues agradezco de nuevo a la Universidad de Guadalajara la oportunidad que nos han dado por presentar esta obra entre sus estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rafael. Pues sus intervenciones han despertado el interés de algunos de nuestros oyentes. Me voy a permitir leer algunas de las preguntas que nos han llegado. Bueno, una de ellas tiene que ver si el libro solo se encuentra en Mercado Libre. Sí. Otra de ellas muchos saludos. Solamente está en Mercado Libre. Desafortunadamente, por el tema de la pandemia, no se ha podido comercializar en librerías o en otro tipo de espacios que se pueda conseguir. Pero miren, realmente es muy sencillo. El precio normal del libro es de 400 pesos, pero el día de hoy, por la presentación en la UDG, se está dando en 300 pesos, es decir, se está dando un 25% de descuento para los que estén interesados en comprar el libro. Solamente es el día de hoy el descuento. Y es gratis el envío. ¿Sí? Okay. Muchas gracias, doctor. También hay muchos saludos. Les mandan felicitaciones, saludos y parabienes. Acá hay otra pregunta, dice ¿cuál es el reto más importante a la hora de escribir este libro? ¿Cuál fue el reto más importante? Bueno, uno de los principales retos fue seleccionar qué casos de política exterior teníamos que utilizar y cuáles no incluir, porque este libro recoge, desde mi punto de vista y del profesor Jorge Schiavone, los casos más representativos de la política exterior de México. Obviamente deja a un lado muchos que de alguna manera también fueron importantes, pero ese fue un reto, ¿no? Tomar la decisión de cuáles temas sí incluir y cuáles temas no incluir, ¿no? Otro reto que se presentó es hacer una redacción clara, sencilla, para que el estudiante o el interesado en el tema pueda captar las principales ideas que se buscan generar, ¿no? Ese también es un reto importante, tratar de ofrecer una lectura ágil, una lectura amena, una lectura amigable.
¿no? Ese es un reto porque hay que releer para ver, a ver, aquí está bien, aquí no está bien, etcétera, etcétera, ¿no? Otro reto también fue el buscar la información, y principalmente de las etapas históricas, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos con el dictamen que publicó Azcárate en 1821, ¿no? Que fue un documento muy importante que resumimos en el libro, que a mí me parece que es muy importante porque es poco conocido este dictamen, pero representa el primer libro de política exterior de este país, ¿no? En 1821 Azcárate hizo un análisis geográfico, político, diplomático muy importante y presentó propuestas de qué México tenía que hacer en el ámbito internacional en los primeros años de independencia, ¿no? Entonces sí, esos son básicamente los principales retos que se nos presentaron para escribir este libro. Muchas gracias, doctor. También, bueno, les manda saludos de Sonora y agradecimientos también por impulsar el conocimiento de la Academia Mexicana en Relaciones Internacionales. Son comentarios que hemos estado recibiendo. Otra pregunta más dice, ¿cuáles son las contribuciones de la Academia Mexicana al análisis de la política exterior? Bueno, yo creo que una de las principales contribuciones que se han hecho a la política, al análisis de la política exterior, provienen del libro de Mario Ojeda, porque él estableció elementos muy importantes, teóricos, conceptuales, para analizar la política exterior de México. Sin embargo, hay otros autores que también han hecho contribuciones muy importantes. Por ejemplo, Jorge Chabat ha escrito mucho sobre la política exterior de México. Yo recuerdo un libro un texto que escribió sobre el marco jurídico de la política exterior de México, que son muy poquitas las obras que se dedican a analizar ese tema, ¿no? Porque el proceso de toma de decisiones de la política exterior está determinado por esos elementos del marco jurídico, pero también por los intereses y las preferencias que tienen los distintos actores que se involucran en el proceso de formulación y ejecución de la política exterior. Estamos hablando de actores gubernamentales, pero también de actores no gubernamentales, ¿no? Grupos de presión que buscan que México adopte políticas que sean favorables a su gremio, ¿no? Guadalupe González también ha hecho importantes contribuciones, especialmente después del año 2000, para analizar los cambios en la política exterior de México cuando llega el PAN. También desde el CIDE se ha llevado a cabo una encuesta sobre la percepción que tienen los mexicanos sobre la política exterior de México, que también ha servido como un referente a la política exterior de México. El Colegio de México ha hecho aportaciones también importantes, ¿no? Por ejemplo, la revista Foro Internacional le dedica cada 6 años un número especial para analizar y evaluar la política exterior del sexenio que está terminando, ¿no? Entonces, también es una contribución muy importante. En el ITAM está la profesora Olga Pellicer, que también ha hecho análisis muy destacados sobre la política exterior. Yo creo que sí hay una escuela mexicana para el análisis de la política exterior de México, ¿no? La misma Rosario Green, que fue secretaria de Relaciones Exteriores en el sexenio de Zedillo, también hizo una contribución importante para entender la política exterior. O sea, me alargaría mucho mencionando todos los autores que han hecho aportaciones significativas al estudio de la política exterior de México. Creo que estos serían así de los más destacados. Y pediría disculpas si no mencioné a alguien en particular. Muchas gracias, doctor. Estamos abusando de usted, doctor, porque Jorge Esquiavón ha tenido, yo creo que, problemas con el internet, pero quisiera hacerle una pregunta más. Es una pregunta que nos llega, es una pregunta prospectiva, y dice, ¿cuál es el panorama que puede esperarse en los últimos años de esta administración del gobierno federal, tomando en cuenta no solo la historia diplomática de México, sino también, y lo digo textualmente entrecomillado, sino también la estrategia de esta administración? Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo lo que veo para los siguientes 3 años en materia de política exterior con la administración de Andrés Manuel López Obrador es que vamos a tener los patrones y ejes que más o menos ya mencioné. O sea, va a haber una política de cambio y continuidad
O sea, López Obrador abrió su administración prometiendo cambios importantes en la política exterior, pero también ha habido continuidades. Por ejemplo, la negociación del TEMEC representa una continuidad de política exterior desde Miguel de la Madrid, ¿no? También vamos a tener una política exterior sustentada en principios, como él lo ha manifestado y está en el Plan Nacional de Desarrollo, pero también va a haber pragmatismo en la política exterior, como sucedió con su visita a Donald Trump en Washington el año pasado, o como cuando aceptó enviar la Guardia Nacional a la frontera sur por presión de Donald Trump, ¿no? Esa fue también una decisión altamente pragmática para no afectar el comercio exterior de México. Vamos a tener también patrones de conflicto y de cooperación, ya lo hemos visto, ¿no? En esta semana vino una delegación de alto nivel de Estados Unidos para establecer esquemas de colaboración en materia de seguridad. Entonces, vamos a ver estos patrones, ¿no? También podríamos hablar de fortalezas y debilidades de la política exterior de México en este sexenio, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la administración de López Obrador le diera continuidad a la propuesta que presentó México en el sexenio pasado para convertirse en miembro no permanente del Consejo de Seguridad, lo podríamos anotar como una fortaleza de la política exterior de México en este sexenio, aunque también hemos visto muchas debilidades, ¿no? Por ejemplo, la posición que ha adoptado frente a Venezuela, la posición que López Obrador presentó en la reunión de la CELAC hace prácticamente menos de un mes, donde proponía la desaparición de la OEA o que la CELAC se convirtiera en una especie de Unión Europea. Esa propuesta pues no gozaba de consenso entre los países latinoamericanos y menos va a tener consenso de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo veo que estos patrones que mencioné en un principio van a estar presentes en estos 3 años que le quedan a la administración de López Obrador. Muchas gracias, doctor. No veo más preguntas y creo que estamos en tiempo, además de la presentación. No me resta más que agradecer su amable presencia en esta su casa, la universidad. Estoy hablando también en nombre de la maestría, en nombre del cuerpo académico, Relaciones Internacionales y las Nuevas Diplomacias, y por supuesto con la venia del jefe del departamento, a quien siempre agradezco su apoyo y su dirección, el doctor Roberto Hernández. Esta es su casa. Muchísimas gracias a los comentaristas, doctor Jorge Chabat, muchísimas gracias por acompañarnos, por su contribución, a la maestra Raquel Moreno, a la doctora Carla Padilla por organizar esta actividad. Muchísimas gracias, doctor Rafael, un abrazo, y también al doctor Jorge Esquiabón, que desafortunadamente, bueno, se